Es un evento bastante, pero cuando usted estudia un tema que no sabe y le llega un paciente con una de estos dolores de cabeza que pueden ser raros, se le puede cambiar la vida a ese paciente lo va a amar toda la vida. Uno diagnostica lo que sabe y uno encuentra lo que ha estudiado. Y son bastante particulares los manejos, entonces también usted va a quedar muy bien parado con sus colegas y con sus compañeros cuando haga un diagnóstico de estos. Entonces, este es un tipo de dolor. Es un tipo de dolor de cabeza, es un grupo de dolores de cabeza llamado que pertenece al grupo de las cefaleas primarias. Cefaleas primarias básicamente es que tengo alteradas las moléculas, el software de las neuronas que manejan el dolor, pero las estructuras usualmente están buenas. ¿Cómo sospecharlas? Entonces son tres características importantes. Esto está como intermitente. Entonces son tres características importantes. La primera es que es un dolor unilateral. O sea, estos pacientes difícilmente van a tener un dolor que sea en ambos lados o que alterne como lo es la migraña. Segundo, va a tener unos síntomas acompañantes llamados síntomas autonómicos trigeminales, ya los veremos más adelante. Y lo tercero es que son cefaleas de corta duración. Corta duración las determinamos cuando son menores a 4 horas. Entonces, esta combinación le va a hacer usted pensar en que pueda tener una cefalea autonómica trigeminal. Los síntomas autonómicos trigeminales son síntomas que vienen por una activación del sistema parasimpático o una disfunción del sistema simpático. ¿Esto en qué se traduce? En que el paciente pueda tener, primero, sudoración frontal, o sea, se aumentan las secreciones, entonces se va a aumentar la sudoración, vas a tener más lacrimación, vas a tener agüita por la nariz, o sea, rinorrea, vas a tener congestión nasal y vas a encontrar inyección conjuntival. Esto es importante lo de la inyección conjuntival porque hay pacientes que le dicen a uno, sí, se me pone como un poquito rojito por acá, como en el canto interno, y esa no es la típica inyección conjuntival que vemos en estos pacientes. Y por disfunción simpática va a ser como un Horner, miosis y tosis palpebral. Muchas veces la miosis pues no la vemos y el paciente no la va a reportar a menos que tenga un iris bastante claro. Entonces, a esto pertenecen 4 grupos de cefalea. Sumtsuna, hemicrania paroxística, la más conocida que es la cefalea clúster o cefalea en racimos, y la hemicrania continua. ¿Cómo más o menos saber cuál es cuál? Porque yo puedo tener un paciente con las 3 cosas que le dije, cefalea unilateral, síntomas autonómicos y corta duración, pero entonces, entre más largo el nombre, más corta la duración de la cefalea. Entonces, SUNT y SUNA traduce cefalea neuralgiforme unilateral de corta duración. Largo el nombre, segundos de duración cada episodio. Hemicrania paroxística, usualmente minutos, clúster, minutos a horas, y bueno, hemicrania continua no clasifica pues en esa cosa. Entonces es dolor continuo. Y entre más grande, más corto el nombre, más larga la duración del episodio, menos duración, menos frecuencia de crisis. Entonces, si es continua, pues ¿cuántos episodios tengo? Uno nada más. Clúster, pues tengo episodios que son mucho más largos y por lo tanto tengo menos frecuencia de crisis, entonces 1 a 8 por día. La migraña paroxística entre 5 y 50 por día y la otra, como es de segundos, entonces me pueden dar 100, 200 episodios al día. Entonces, fisiopatología, pues comparten ciertas bases fisiopatológicas. Esto va a ser un poquito explicado para clúster y es que influyen varias partes. Una es el hipotálamo. El hipotálamo es el regulador de ciclo circadiano, entonces ahí va a haber una activación hipotalámica y es el que va a explicar por qué
el paciente va a tener temporadas de dolor. O sea, se le activa un brote de dolor en una temporada y va a explicar por qué nos da de forma circadiana, o sea, siempre da como usualmente a las mismas horas. Segundo, esto va a llevar a que haya una activación del sistema trigémino vascular. El sistema trigémino vascular, que es el implicado en migraña, pues también está implicado en clúster. ¿Y que va a haber? Va a haber liberación de neuropéptidos, que ahorita José muy bien lo explicó, CGRP, PACAP, péptido intestinal vasoactivo, y esa señal dolorosa va a viajar a través del nervio trigeminal para llegar al tallo cerebral, por acá, y va a haber una activación de la vía deferente parasimpática para llegar a ganglio esfenopalatino y generar los síntomas autonómicos que ahorita les dije. Y lo otro que pasa en estas cefaleas es que hay una disfunción del sistema analgésico natural que tenemos. O sea, todos tenemos un sistema que nos ayuda a que no nos duela la cabeza o el cuerpo o lo que sea, que son las vías descendentes de sistema de control descendente del dolor. Y hay una disfunción de esto. Entonces, eso también nos explicaría por qué las cefaleas son tan intensas. Entonces, uno de los primer mensaje, cómo diagnosticarlas, cómo sospecharlas. Segundo, estas siempre van a necesitar una vez una resonancia magnética. Porque si bien son raras, pues podría haber una causa secundaria, o sea, podría haber un tumor hipotalámico, una lesión en la silla turca o en el seno cavernoso, y estas lesiones podrían generar una cefalea autonómica trigeminal secundaria, o sea, como un mímica. Entonces, hacemos una angioresonancia cráneo contrastada con un énfasis ahí en la silla turca. Entonces, para hablar de clúster, vamos a hablar de cada una. Entonces, clúster. ¿Cómo sospechar clúster? Clúster es una cefalea más típica en hombres. ¿Le puede dar a las mujeres? Sí, sí, le puede dar a las mujeres, pero por cada 3 hombres hay una mujer afectada. El promedio es hombres jóvenes, entre los 20 y los 40 años, y usualmente fumadores. Entonces, si usted le llega un paciente, dolor intenso, unilateral, con todos estos síntomas que ya hablamos, y que además es fumador y es joven, pues posiblemente va a ser una cefalea en racimos o clúster. Una cosa muy llamativa es que es el dolor, es el peor dolor existente, o sea, es peor que un dolor por una nefrolitiasis, es peor que un dolor por un parto, es el peor dolor descrito en el mundo. Y usualmente las localizaciones son aquí orbitarias, frontal o temporal, y con esto que les dije, 15 a 180 minutos, 1 a 8 crisis por día y con los síntomas autonómicos trigeminales que usualmente son marcados. ¿La migraña puede dar síntomas autonómicos trigeminales? Sí, pero usualmente son leves, son más bilaterales. Y aquí hay una cosa, hay pacientes que no hacen síntomas autonómicos. Entonces usted es hombre, es joven, es fumador, esto es un clúster, pero es que no le pasa nada en el ojito ni nada, pero usted lo ve ahí desesperado, moviéndose para toda parte. La clasificación internacional de cefaleas dice que si el paciente tiene inquietud psicomotora, es un equivalente de los síntomas autonómicos trigeminales. Entonces, no necesariamente tiene que tenerlos, porque esto es una característica bastante llamativa de la enfermedad. 92% de los pacientes lo pueden tener. Y lo que les decía, un ciclo circadiano da por temporadas. En las partes donde hay solsticios, equinoccios, ahí es cuando más se prende el dolor de cabeza, y circanual es porque usualmente tienen crisis en las mismas horas, predominantemente en la noche, o sea, 1 o 2 horas después de acostarse van a tener una crisis como tal. Y las temporadas pues son variables, hay gente que le dura una semana, hay gente que le dura 3 meses, 4 meses, el promedio es 4 a 8 semanas. Y una cosa muy importante, les desencadena el alcohol, o sea, poquiticos de alcohol. Entonces ahí no es como reduzca el alcohol que le pueda dar, no es absoluta prohibición del alcohol durante el brote. Pero si toman alcohol fuera de la temporada de dolor, usualmente no se les desencadena nada. Entonces, es muy importante saber diagnosticarlo porque el tratamiento es muy particular. A estos no les sirve las típicas cosas que ponemos en una crisis en urgencias, una crisis de migraña en urgencias, pero con cosas muy básicas como ponerle oxígeno,
el paciente mejora. 80% de los pacientes responden, pero no es cualquier oxígeno. Tiene que ser un oxígeno en alta dosis y en alta concentración. Entonces ponemos oxígeno al 100% y debe ser por máscara de no reinhalación por 12 a 15 minutos y en 12 por 15 minutos y en 12 a 15 litros. Hay pacientes que responden a los 5, a los 7 minutos, pero se prefiere que les dejen entre 15 y 18 minutos porque eso nos ayuda a prevenir recurrencias durante el día. Las guías recomiendan los triptanes. Si bien los triptanes fueron inventados para migraña, los triptanes pueden servir en clúster y les sirven muy bien. ¿Pero cuáles? Sumatriptán subcutáneo. Problema, no lo tenemos en Colombia. Segundo, los triptanes intranasales, sumatriptán intranasal o solmitriptán intranasal. Son buenos, potentes, efectivos, pero el último lo tuvimos hasta el año 2020 y de ahí nada. Entonces, las guías no recomiendan los triptanes orales. Sin embargo, si un paciente de estos pues lo tenemos ahí con una crisis intensa que le dura 2 horas y que está súper discapacitado, pues ¿por qué no darle un sumatriptán o un eletriptán que me actúa más o menos 25 a 30 minutos y así le ayuda a disminuir la crisis? Son menos potentes, claramente, pero si no tengo más, pues uso lo que hay. Estos pacientes siempre, si las crisis van a durar, si los brotes que tienen son más de 10 días, se prefiere usar un tratamiento preventivo. Lo malo de los tratamientos preventivos es que son demorados en actuar, entonces más o menos se pueden demorar entre 7 a 10 días para el litio, 10 a 14 días para el verapamilo, y entonces no va a tener ese paciente ahí sufriendo 2 semanas mientras le hace el tratamiento preventivo. Entonces por eso usamos una terapia puente. La terapia puente es lo que nos va a ayudar a apagar rápido ese ciclo, a que nos disminuya rápidamente la frecuencia de crisis. Y entonces aquí tenemos dos pilares. Uno son los bloqueos anestésicos. Bloqueo anestésico de nervio occipital mayor. El nervio occipital mayor, pues uno dirá, pero si queda aquí atrás, pero el dolor es aquí adelante, pues eso cómo funciona. Resulta que ese nervio viaja por la raíz C2, va a llegar hasta el núcleo trigeminal espinal, donde va a hacer conexión con el sistema trigeminal, que va a hacer aferencias también ahí, y va a ser como una especie de retén que evita que pasen las señales dolorosas aferentes de la vía trigeminal. Es bueno, es efectivo, es potente, es fácil de hacer y pues está al alcance. En este usamos no solo anestesia, sino que ponemos también esteroide. Entonces, ¿cuál anestésico? Los que más se han usado son lidocaína y bupivacaína. Y los esteroides que más se han usado pues son metilprednisolona 40-80 miligramos, la dexametasona 4-8 miligramos, triamcinolona también, cortisol que no tenemos. Entonces, ¿cuál? El que tengamos a la mano. ¿Listo? Y con esteroides solo se puede bloquear cada 3 meses, pero uno podría hacer bloqueos anestésicos ya como tratamiento mucho más frecuente porque pues esto no tiene como un techo para estos pacientes. La otra estrategia es prednisolona. La prednisolona es buena, hay un estudio que muestra que pues dando prednisolona 100 miligramos por 5 días y después desmontando de a 20 miligramos cada 3 días, fue útil, fue efectivo, y ese desmonte pues tarda entre 15 a 17 días. Pero pues el problema de los esteroides, son todos los efectos secundarios. Hay otras corrientes que recomiendan 1 miligramo kilo día por 7 a 10 días. Ambas opciones son válidas, pero la que tiene estudios es la de 100 miligramos 5 días y irlo desmontando. Y el preventivo, pues, ¿qué usamos? Verapamilo. Verapamilo es la primera línea. Y verapamilo, pues, también fue una serendipia. Hoy en día sabemos que verapamilo, pues, actúa sobre canales de calcio que están presentes en el hipotálamo, pero que los otros bloqueadores de canales de calcio usualmente no llegan a esos. Entonces, por eso diltiazem, amlodipino no nos servirían tanto para esto. Se empieza con dosis de 80 miligramos cada 8 horas y se va aumentando paulatinamente. Precaución. El verapamilo puede hacer bloqueos auriculoventriculares. Entonces, y pueden no ser tan rápido como al inicio, sino que podría tardar entre 10 a 14 días en presentarse ese bloqueo. De modo que los pacientes usualmente a las 2 semanas van a requerir un electrocardiograma y con base en eso pues ir subiendo las dosis.
uno dice, ¿240 es mucho? Sí, sí, pero en este dolor de cabeza, 120 puede quedarse cortico, 160 puede quedarse cortico. Entonces la dosis de inicio es 80 cada 8 y se puede aumentar mucho. Casi nunca llegamos hasta 960. El máximo pues, que yo he tenido es de 480. Segunda línea, en el que no puedo usar el verapamilo o que el verapamilo está siendo no suficientemente útil, usamos litio. Entonces, ¿en quién no puedo usar verapamilo? Pues el que tenga frecuencia cardíaca tendiente a la baja o que tenga tendencia a la hipotensión. Litio es otra opción, se usa entre 300 a 600, empezamos con 300 con meta de litemia. Entonces la litemia debe ser entre 0,4 y 0,8, promedio 0,6. Y la última, pues el galcanezumab, inventado para migraña, sí, pero como CGRP también está implicado, pues se hicieron estudios con galcanezumab en dosis alta, 300 miligramos, aquí tenemos de 120, y el galcanezumab fue útil, fue efectivo. Entonces aquí, ¿qué hacemos? Pues usamos día 2 o día 3 jeringas. Es muy bien tolerado en realidad. Los otros anticuerpos monoclonales no lograron la significancia estadística para ello, posiblemente por el método que se utilizó estadísticamente, pero viendo los resultados sin meterle tanta estadística, los pacientes les iba bien, pues en realidad. Y lo nuevo que ha llegado es que PACAP se ha encontrado que es una molécula que está muy alta tanto durante la crisis como interictal. Entonces, ya hay estudios de PACAP, ya hay el medicamento como tal estudiado en migraña, todavía no ha salido al mercado. Entonces, posiblemente más adelante se hagan ensayos para clúster y vaya a ser el nuevo agente en el juego. Migraña paroxística. Entonces, esta, diferente a clúster, dura menos, es mucho más frecuente en mujeres, en promedio dura entre 20 y 25 minutos, la frecuencia de crisis usualmente va entre 6 y 10 y el dolor pico máximo ocurre a los 10 minutos más o menos. Si bien pueden tener cualquiera de los síntomas autonómicos trigeminales, lo más común es que haya lacrimación como el principal. Entonces, ¿cómo las diferenciamos? Pues clúster más común en hombres, hemicrania más común en mujeres. La inquietud es mucho más común en clúster, en hemicrania no tanto, usualmente no da dolores nocturnos y no es precipitado por alcohol como clúster. Lo que sí lo precipita son movimientos del cuello, presión en los músculos del cuello o presión en las partes donde están los nervios occipitales. Y la indometacina, pues este es el único dolor de cabeza que requiere respuesta a un medicamento. No, ningún otro dolor de cabeza requiere respuesta a medicamento. Entonces, la indometacina es un AINE potente, viejísimo, que tiene una penetración importante a través de la barrera hematoencefálica, inhibe los prostanoides que están más involucrados con hemicrania paroxística. La respuesta es 100%, o sea, eso es mágico. Entre 24 a 48 horas de que usted lo da, el paciente se alivia. Entonces, normalmente se empieza con 25 miligramos cada 8 horas. Los ciclos, los que hacen el test de indometacina cortico son cada 3 días, los que lo hacen largo son cada 7 días. Y se aumenta, se duplica la dosis a 50 miligramos tras pasado ese tiempo, si no ha mejorado, usualmente mejoran entre 25 y 50 miligramos. Y el segundo aumento y el tercer aumento, bueno, esto que no quedó bien, es 75 miligramos cada 8 horas. Y ya, si el paciente no mejoró tras eso, no es hemicrania, búsquele otra cosa, pero no es hemicrania paroxística. Y entonces, como es un AINE, pues hay que dar inhibidor de bomba de protones para cuidar el estómago. ¿Qué es lo malo de la indometacina? Ni siquiera la afectación renal, ni siquiera la afectación al estómago. Es que hace 2, 3 años ya no lo producen en Colombia. Entonces nos toca empezarlo a traer con los familiares de pacientes, con gente que viaja, porque en Latinoamérica, en muchos países sí se consigue. Entonces, si no tenemos indometacina, hay series de casos con celecoxib, con etoricoxib, con bloqueos periódicos, incluso con galcanezumab se han hecho estudios. Si no tengo la principal, pues se usan las alternativas.
SUNC y SUNA, cefalea neuralgiforme de corta duración. Entonces, ¿qué traduce la C y la T? Inyección conjuntival y lacrimeo. Si solo tiene uno de los síntomas autonómicos trigeminales o síntomas autonómicos menores, pues es SUNA. En términos generales es casi lo mismo, sino que SUNC mejora un poquito más con los medicamentos comparados con SUNA, responde un poquito menos SUNA. Esta tiende a tener un comportamiento más crónico, no como clúster que es más episódica. Entonces, ¿qué significa neuralgiforme? Que es corta duración, paroxismos. Es decir, me da el correntazo, me da la picada, me dura muy poquito. Y usualmente está localizada en la primera rama del trigémino, en B1. Que es muy importante que uno de los desencadenantes son los toques. Entonces el paciente se peina y le da, se toca y le da, como si fuera una neuralgia del trigémino. Pero tiene una diferencia con neuralgia del trigémino y sería el principal diagnóstico diferencial. Y es que en neuralgia del trigémino, pues es muy raro que dé en la primera rama. Menos del 4% de casos dan en la primera rama del trigémino. Usualmente, como va a explicar ahorita Sebastián, más en la segunda y la tercera. Segundo, en neuralgia del trigémino hay periodo refractario. ¿Eso qué es? En neuralgia del trigémino yo me puedo tocar, me puedo cepillar y eso desencadena una crisis. Y ya los minutos ahí, eso disparando, pero pasada la crisis, si me vuelvo a tocar, ya no me duele, pues ya no me desencadena, hasta que vuelve como que recarga. En Zoom, sí, si me toco, me da, me toco y me vuelve a dar, se toca y otra vez le da, entonces no tiene periodo refractario. Entonces es otra diferencia. Y que en neuralgia trigeminal usualmente los síntomas, puede haber ocasionalmente síntomas autonómicos trigeminales, pero son muy poco marcados. ¿Listo? Y el otro diferencial es la cefalea punzada primaria. ¿Esto qué es? Es la picada que nos ha dado todos. Una picada aquí, otra por acá. Esa es un dolor de cabeza, es una cefalea primaria. ¿Qué lo diferencia? Que esa alterna de lados, puede dar en cualquier parte de la cabeza, que la frecuencia es baja y que usualmente no tiene síntomas autonómicos trigeminales. El tratamiento, si está muy mal el paciente, se hace infusión de lidocaína intravenosa de 1 a 3 miligramos por kilo hora, subiéndolo de a poquito por 7 a 10 días. Y la segunda es, y se empieza de una vez el manejo preventivo que responde muy bien a la motrigina. Problema de la lamotrigina, que hay que subirla muy lento para que no le dé un Steven Johnson al paciente. Entonces, hay protocolos, lo ortodoxo es subirla cada 2 semanas, pero hay protocolos subiéndola cada semana y de hecho hay un protocolo hospitalario subiéndola cada 2 a 3 días, pero hospitalario, para que cualquier signo menor, el mismo uno parar el ascenso. La alternativa serían topiramato, gabapentina, oxcarbazepina, etc. Y finalmente la migraña continua, que es un dolor continuo. Todo el tiempo tengo dolor, es basal, leve a moderado, pero tiene exacerbaciones. Estas exacerbaciones pueden ser de corta duración, como si fuera un dolor neuralgiforme, pero usualmente son de larga duración, como si fuera una migraña, entre 4 a 72 horas. Entonces es bien importante evaluar y preguntarle a este paciente, porque es un dolor continuo, solo en un lado, eso pues puede pasar en migraña, pero no es lo común. Entonces, si solo nos fijamos en las exacerbaciones, podríamos decir, bueno, es que tuvo una exacerbación 4 a 72 horas, pues tiene migraña y ya. Y una migraña unilateral persistente. Si son más cortas, clúster, migraña paroxística, un ZUNC 2-1, pero si solo nos fijamos en el dolor basal continuo, en unilateral, les digo, pues es que es continuo, de pronto es que tiene una cefalea tipo tensión crónica, una cefalea persistente de área de novo, o un dolor facial atípico, o causas secundarias como un dolor sinusal, en cuello, etc. Paréntesis ahí, dolor sinusal, dolor de cabeza de origen sinusal, el 80% de las veces usualmente es migraña, entonces cierro ahí paréntesis. Listo. Y entonces finalmente son exacerbaciones de larga duración con síntomas autotómicos trigeminales, que muchas veces los síntomas autonómicos pueden no presentarse tan grandes, pero en las exacerbaciones son particularmente presentes. ¿Qué cosa aquí es llamativa? Que a veces los pacientes no
hacen una clara manifestación autonómica trigeminal, pero pueden decir es que siento como si tuviera una arenita, un cuerpo extraño ahí en el ojo. Eso es un equivalente a los síntomas autonómicos trigeminales y debe tener al menos 3 meses de dolor. Entonces a estos hay que hacer el ensayo con indometacina porque el 100% responden, así como la hemicrania paroxística. Y en estos la respuesta podría tardar hasta 2 semanas. Entonces, un mensaje, si usted tiene un paciente que le inició indometacina y usualmente está necesitando dosis muy altas o que respondió a 25, 50 y le tiene que ir aumentando y aumentando paulatinamente, ese paciente posiblemente tenga un MIMIC, posiblemente sea una causa secundaria y no una cefalea autonómica trigeminal primaria. Importante, clúster hombres con agitación, hemicrania paroxística, respuesta a una neuralgia del trigémino. Entonces, finalmente, cefaleas unilaterales, corta duración y con síntomas autonómicos. Si es hombre, adulto joven, fumador, piensa en clúster. Si es mujer, no hay inquietud, no hay crisis nocturnas, no empeora por alcohol, posiblemente sea más hemicrania. Si tiene dolor neuralgiforme en B1 con síntomas autonómicos trigeminales, es una. Y ya, siempre que considere clúster, haga un ensayo con oxígeno. Ese paciente tiene 80% de probabilidades de que el paciente mejore. Y si tiene una cefalea unilateral persistente, considere un test de indometacina. Muchas gracias.